Bueno, pues quisiera comenzar contándoles un poco acerca de los bordados, los pendones que ven pues entre las sillas y también de este lado. Estos bordados son parte de un proyecto que se llama Bordarles a Todes. Es un proyecto que desarrolla a la artista Fabiola Rayas, quien también es miembro de un colectivo en Michoacán de personas que buscan desaparecidos. Bordarles a Todos, pues es un proyecto en el cual a mí me parece que hay un esfuerzo casi posthumano por dar cuenta desde otras materialidades de la crisis humanitaria, de la desaparición de personas en México. Este proyecto, pues Fabiola lo ha articulado dialogando con diferentes colectivos a lo largo de todo el país para pues generar un archivo que es un archivo textil, que es un archivo que se produce colectivamente cada que ella va a diferentes espacios que pueden ser los espacios donde están los colectivos con los familiares de las personas desaparecidas, pero también acercándose a diferentes escuelas, organizaciones, museos, ¿no? Espacios como estos donde bueno, pues la convocatoria consiste sobre todo en tomar un pendón y poder hacerle sumar, ¿no? Digamos, el bordado, el nombre de la persona que está ahí. En algún momento hacia el final de la charla podemos acercarnos, revisarlos, ¿no? Los que tienen, bueno, allá a su lado, pues pueden ver, ¿no? Como en la mayoría de los casos tienen diferentes manos que los han trabajado y, bueno, pues esa también es parte del proceso, ¿no? De cómo construir la memoria desde una lógica más colectiva. Me gustaría, bueno, también comenzar contándoles un poco de la experiencia situada, que bueno, ahora creo que también es uno de los grandes debates, ¿no? Que suceden en las prácticas artísticas, que tienen sobre todo pues este corte o este cruce, este roce con diferentes formas de generar acción social o acción directa, que tiene que ver pues eso, cuáles son las experiencias situadas, desde dónde nos enunciamos, cómo contamos, ¿no? a los proyectos de los que formamos parte. Y bueno, a mí me gustaría comenzar contándoles acerca de este proyecto que es el Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, que es una iniciativa que hace Técnicas Rudas, una colectiva que ha trabajado, bueno, por décadas con diferentes temas que tienen que ver con defensa del territorio o con temas de protección de derechos humanos, protección de las infancias, etcétera. Y bueno, en el 2019, un poco antes, perdón, en el 2018, Narrativas y Memorias fue un proyecto que inició justamente con la intención de cuestionar cuáles son esos relatos, digamos, oficiales, ¿no? Que se construyen acerca de la desaparición en México, que, bueno, pues están asociados sobre todo a, digamos, responsabilizar, ¿no? El tema de la violencia a pleitos entre diferentes grupos delictivos o a minimizar, ¿no? Digamos, o a revictimizar particularmente, ¿no? Como cuestionar si la persona que de pronto fue desaparecida pues tiene alguna relación con esos grupos delictivos o si fue un daño colateral o si es parte, ¿no? Digamos, como de algo, como si fuera un caso aislado. Y bueno, ante esto, la colectiva Técnicas Rudas tuvo la iniciativa, obviamente con un esfuerzo internacional, diferentes organizaciones y periodistas, académicos que se sumaron al proyecto, pues de preguntarse cómo es posible, de qué manera se pudiera imaginar también formas distintas de construir otras narrativas que hagan un contrapeso a estos discursos hegemónicos acerca de la desaparición. Y bueno, pues el proyecto comenzó en el 2018 generando un vínculo con un colectivo en particular, que es un colectivo de una ciudad en donde yo crecí, que es Coatzacoalcos, una ciudad absolutamente industrial, sobre todo, digamos, económicamente prolífica por el trabajo de la industria petroquímica, de petróleos mexicanos, pero que también es una ciudad en la que justamente por tener ser un nodo importante de producción de petróleo, de extracción, perdón, de petróleo,
se volvió también un espacio importante en términos de cruce de, bueno, claro, es un puerto, ¿no? Da al Golfo de México, pero también se conecta con el sureste, tiene pues la producción de petroquímica que se lleva hacia el norte o hacia el sur y obviamente recibe también, ¿no?, muchos materiales. Y entonces pues esta ciudad, que es muy pequeña, adquirió una cierta relevancia en los años 90 y 2000, además de por el trabajo de las petroquímicas, también por ser un espacio donde migrantes cruzaban fuertemente para llegar hacia el norte, ¿no? Pues en el tren, ¿no?, que se conoce como la Bestia. Entonces, bueno, pues en realidad la ciudad comenzó a volverse un centro muy convulso, sobre todo, bueno, pues también por la llegada de diferentes redes criminales, sobre todo, digamos, gente que trafica con drogas, pero también tráfico de personas, y bueno, en esa ciudad donde había un enorme flujo de capital, también un enorme flujo de personas, pues el tema de la desaparición comenzó a notarse muchísimo. En esta ciudad fue donde comenzó el proyecto de Técnicas Rudas. La propuesta fue hacer grupos donde, sobre todo trabajando con el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, se pudieran convocar también a artistas, académicas, académicos a desarrollar prácticas de imaginación, ¿no?, lo que podríamos conocer como imaginación política o imaginación estética, no necesariamente con el argumento de el arte. Sin embargo, creo que también es un momento interesante donde se comienzan a desafiar ciertas concepciones, ¿no?, que se pueden tener sobre qué es el trabajo artístico, cómo funciona. Entonces, pues la intención de Narrativas y Memorias es la de construir una red importante de personas que se vinculen con formas y prácticas de imaginación, contrarrestando o haciendo contrapeso o generando una diversidad mayor respecto de esas narrativas oficiales que encontramos sobre todo pues por parte del gobierno. Fue hacia el 2019 que, bueno, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con este colectivo y fui parte, digamos, de esas investigadoras, curadoras que promueven y acompañan diferentes prácticas. Actualmente Narrativas y Memorias tiene un archivo enorme, y aquí es donde también pues me gustaría, ¿no?, como comenzar a introducir este concepto del archivo. Es un archivo enorme que incluye podcast, entrevistas, documentales, música, obras de teatro, artes visuales, arte textil, y obviamente pues todos están en una relación muy entrelazada con cuáles son los procesos que los colectivos de búsqueda quieren contar acerca de la desaparición. Aquí, bueno, se pueden ver algunos de esos colectivos, aunque en realidad han trabajado con más. Pero bueno, creo que esta imagen da cuenta, ¿no?, un poco de toda esa diversidad y esa red tan grande, y obviamente pues la dimensión se aproxima un poco, ¿no?, a la problemática. Gente que está en Acapulco, en Coatzacoalcos, en Tamaulipas, en Monterrey, en Oaxaca, en Puebla, etcétera. Aquí son algunos de esas otras materialidades, si le podemos llamar así, ¿no? O sea, se han trabajado publicaciones de libros, pero también se cuenta con esos diferentes documentales, entrevistas, mapas, mapeos, cartografías. Y bueno, pues por supuesto que la intención es que puedan ser herramientas de consulta, pero también puedan ser pues un cúmulo de voces para generar otro tipo de imaginación, como ya les he mencionado. Aquí les quiero mostrar uno de esos videos, uno de esos performances que formaron parte del primer proyecto de Narrativas y Memorias, donde trabajó particularmente el artista Lucas Avendaño, que bueno, él es un artista de Oaxaca, que hace performance, que trabaja particularmente bueno, con el tema de
también de la diversidad de identidades sexogenéricas. Él forma parte de una comunidad donde pues el género mushe, ¿no? sé si es correcto llamarlo género mushe, pero bueno, es una, digamos, una performatividad, ¿no? identitaria y de identidad genérica de género, perdón, que él encarna. Y bueno, pues además de generar este tipo de performance, pues desafortunadamente el hermano de Lucas, Bruno, pues también fue desaparecido, y eso pues volcó también gran parte de su trabajo hacia generar performance en torno a esta problemática. El trabajo de Lucas, por supuesto que tiene que ver con la denuncia, ¿no? En este caso de la desaparición de su hermano, pero también obviamente un trabajo que continúa, ¿no? Cómo se puede hacer justamente un llamado para
buscar justicia, exigencia de no repetición y también producir, de nuevo, ¿no? Como diferentes formas de memoria que apelen, en el caso particular de lo que se genera cuando hay personas del campo del arte de por medio, pues también formas distintas también de generar relatos de esperanza, relatos afectivos, relatos de cuidado, que creo que también es algo muy importante. Narrativas y memorias es un archivo donde también hay una intención muy fuerte de producir esperanza y producir cuidados. Les invito a visitar el sitio donde está almacenado prácticamente todo lo que se ha generado ahí, sobre todo lo que tiene que ver con la producción musical, que en realidad da cuenta de cosas muy esperanzadoras. Y bueno, en ese sentido, hablar un poco de qué es la memoria o qué entendemos por memoria, sobre todo porque hay una genealogía muy grande, muy importante, que tiene que ver con los estudios de la memoria, que van desde la perspectiva personal, individual, psicológica, pero también la construcción de memoria que tiene que ver con lo social, lo cultural y la memoria colectiva. Particularmente, pues bueno, aquí puse algunos de las referencias que creo que son muy interesantes, sobre todo para considerar esa idea de la memoria en la que hay una postura crítica, hay un interés por hacer un contrapeso, y en ese sentido, pues quizás oponer o sí, poner en contrapeso la lógica de la historia como este relato oficial, hegemónico, ¿no? Que se produce, digamos, desde el peso de las instituciones, y en contraparte, pues la idea de una memoria social o una memoria colectiva como una práctica que lo que busca es desconfiar, ¿no? O poner en tela de juicio este relato unificado, ¿no? De la historia. Entonces, bueno, pues particularmente a mí me parece muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, la perspectiva que tiene Walter Benjamin, ¿no? Acerca de la noción de la historia y la importancia de pensar, digamos, esta figura, ¿no? Que tiene Benjamin muy metafórica, ¿no? De peinar a contrapelo, ¿no? De cómo podemos pasar la mano contra el grano, ¿no? Del pelo de la bestia de la historia, y así poder identificar maneras distintas de contar, de producir relatos. Entonces, bueno, pues esa es una de las perspectivas que me parecen muy interesantes y que de hecho han sido detonadoras de prácticas que tienen esa relación entre arte, imaginación política y contrarrelatos o contramemorias, contranarrativas. Particularmente también me parece muy valioso todo el trabajo que Nelly Richard ha hecho, ¿no? Respecto a la producción de memoria después o al tiempo de la dictadura en Chile, y cómo pues una serie de organizaciones, de artistas, de periodistas y digamos obviamente gente del campo social pues se unen para producir otro tipo de poesía, ¿no? Y en ese sentido, pues la idea también de Nelly Richard respecto de una memoria rebelde, es decir, que no nos encontramos cuando hablamos de historia o cuando hablamos de memoria cultural, no estamos pensando necesariamente en sucesos del pasado, sino en cómo, ya sean cosas que acontecieron antes o que están sucediendo ahora, pueden ser resignificadas para reconstruir o para pensar en otro tipo de presentes y otro tipo de futuros. Y bueno, específicamente ahora para contarles un poco, ¿no? de esta propuesta de trabajo curatorial y de acompañamiento de prácticas de memoria, me parece relevante mencionar a Elizabeth Jelin, que tiene, bueno, una investigación amplísima. Ella es argentina, trabaja sobre todo desde la sociología y particularmente tiene este concepto de los emprendedores de la memoria. El concepto de emprendedurismo creo que puede sonar ahí de pronto un poco complejo, ¿no? Un poco extraño, pero
Yelin habla, ¿no? O sea, como del acto de emprender como un acto también creativo, ¿no? Como una iniciativa en donde, más allá de pensar las relaciones, digamos, de un emprendimiento en la lógica, ¿no? Como económica, el emprendimiento es justamente, bueno, los emprendedores, las emprendedoras de la memoria, lo que hacen es buscar comunidades de pertenencia, ¿no? Cómo producir otro tipo de agrupaciones, cómo generar otro tipo de colectividades y que justamente, ¿no? Te permitan como iniciar, arrancar, ¿no? Como hacer una nueva propuesta. Y bueno, me gustaría solamente citar esta parte, ¿no? Como final, que me parece muy, muy poderosa, ¿no? Pueden buscar reivindicaciones y reparaciones materiales centrados en su lugar de víctimas de daños que el Estado debe reconocer y frente a las cuales debe asumir su responsabilidad. Pueden buscar comunidades de pertenencia y contención personal en grupos de pares, pueden elaborar rituales, participar en conmemoraciones, reclamar marcas simbólicas de reconocimiento en memoriales, monumentos o museos, obviamente pues además de el espacio público, ¿no? y cualquier otro tipo de espacio para el encuentro. Y sumado a eso también hay otra autora que tiene un trabajo muy interesante, bueno, es una compilación que habla de la memoria cultural desde la perspectiva de los feminismos. Marianne Hirsch ha trabajado muchísimo el tema de la memoria, sobre todo, bueno, pues memoria a partir de las violaciones a derechos humanos de la Segunda Guerra Mundial. Pero algo que me parece muy valioso de comentar ahora es cómo Marianne Hirsch habla de que la memoria es un acto encarnado y que es muy importante cuestionarnos, preguntarnos cuál es la manera, cuáles son los cuerpos en los que se encarna la memoria. De nuevo, volviendo a esta idea, ¿no? de la memoria como un acto de contrapeso a un relato hegemónico. Entonces, Hirsch se pregunta en qué cuerpos se encarna la memoria y cuáles son esas performatividades, ¿no? O sea, ella habla de un acto de transferencia, la memoria, eso, ¿no? Como genera esta transferencia de recuerdos, de vivencias, de relatos. Y entonces, ¿en qué cuerpos se encarna esas memorias y cómo se produce la memoria cultural, que es lo que a ella le interesa, sobre todo desde una perspectiva de disputa por el poder o una intención, de nuevo, ¿no? de hacer contrapeso a los relatos. Y entonces también esta última frase me parece muy interesante. Siempre mediada, la memoria cultural es producto de experiencias personales y colectivas fragmentarias, articuladas a través de tecnologías y medios que moldean la memoria al mismo tiempo que la transmiten. Los actos de memoria son actos de performance, representación e interpretación, requieren agentes y contextos específicos. Y bueno, en este sentido, creo que es muy valioso también reconocer que en todos los procesos de producción de memoria, no solo de México, de América Latina y de otras partes del mundo donde el interés está en hacer un contrapeso a las historias oficiales, son las mujeres en realidad las que la mayoría de las veces, ¿no? producen esta memoria, ¿no? O sea, ellas son las que generan estos actos de transferencia. Entonces, y bueno, para terminar con las citas, ¿no? Dice Hirsch, el género es una dimensión ineludible de las relaciones diferenciales de poder y la memoria cultural siempre se centra en la distribución y las reivindicaciones de poder controvertidas. Lo que una cultura recuerda y lo que decide olvidar está intrínsecamente ligado a cuestiones de poder y hegemonía y por ende al género. Finalmente, los tropos y códigos culturales mediante los cuales una cultura representa su pasado también están marcados por el género, la raza y la clase. Y bueno, solamente para dar cuenta de algunos de esos trabajos de memoria que se han hecho en América Latina, mencionar o mostrar, ¿no? como ver estas imágenes que son también muy poderosas, ¿no? A las madres de Plaza de Mayo portando estos pañuelos o pañales blancos en las cabezas para acercarse, ¿no? para ir a las marchas, reconocerse entre ellas y generar también pues un dispositivo de comunicación
comunidad, de encuentro y de reconocimiento a partir de esa pérdida, ¿no? de esa ausencia. Y que obviamente pues produjo también una memoria cultural y simbólica muy relevante. En la imagen de en medio se ve también al colectivo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos en una marcha como suelen también, solían hacerse y todavía también en México se hacen, ¿no? Estas marchas multitudinarias donde se porta pues el rostro de la persona desaparecida. Y en la parte de abajo, del lado izquierdo, están, bueno, también algunas imágenes de el trabajo de las arpilleras en Chile, que, bueno, pues desde el trabajo textil, desde los bordados, pues también generan, ¿no? Estos relatos visuales acerca de diferentes tipos de violencias. Algo muy importante, creo, porque claro, puede ser también, ¿no? muy duro el relato, es que lo que se busca aquí es generar una manera distinta también de contar y de honrar a las personas desaparecidas o a las personas que han sido víctimas de diferentes violaciones de derechos humanos. En ese sentido, pues es muy importante, ¿no? Reflexionar sobre estos procesos, cómo se cuentan las cosas. Y obviamente pues cuando se cuenta con el apoyo y con el acompañamiento de las personas buscadoras, es claro, ¿no? que la intención también es hacer un relato desde el amor. Puse esta imagen para introducir el tema de la desaparición en México y bueno, pues solamente poner énfasis en que actualmente existe un relato, ¿no? Como el discurso oficial que vincula directamente el problema de la desaparición en México con, digamos, la violencia por el narcotráfico. Y sin embargo, a comisiones institucionales, organismos internacionales, lo mismo que diferentes grupos que van desde abogados, historiadores, artistas, activistas y obviamente los propios colectivos, pues dan cuenta de que la desaparición no es un problema únicamente vinculado con esto, sino que se trata pues obviamente de una red muy compleja de complicidades, omisiones, pero también de estrategias incluso contrainsurgentes, ¿no? Como lo ha llamado la Comisión para la Verdad y la Justicia, el esclarecimiento de la verdad histórica en México. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, sí hay una relación compleja que todavía debe de seguirse estudiando, que debe de nombrarse, ¿no? De una manera mucho más clara, pero pues que definitivamente hay una relación entre autoridades, grupos delictivos y bueno, pues también procesos sistemáticos que, insisto, no están únicamente vinculados con la violencia aislada, ¿no? de un país. O sea, hay una red muy compleja que es muy importante también pensar de qué manera se puede nombrar, se puede contar, ¿no? Más allá de seguir perpetuando estos discursos entre, pues sí, como buenos y malos, ¿no? O sea, creo que hay todavía un trabajo muy importante por seguir haciendo. No es que estas narrativas no existan, no es que no se estén ya también desarrollando, pero justamente la lógica, ¿no? de los emprendimientos de la memoria, ¿no? invocando ahora a Yelin, pues tendrían que ver con cómo seguir generando espacios también para que estas cosas se puedan dialogar de una manera en la que se rompan esos binarismos en los que también pues de pronto las historias oficiales caen. Entonces, bueno, pues un poco honrando esto que acabo de decir, lo que me gustaría es mostrarles unos cuantos proyectos de archivos, de memoria y de imaginación política, imaginación poética, que se están haciendo en México desde hace ya un buen tiempo. Este, por ejemplo, que es el proyecto de recetario para la memoria, en donde, bueno, pues
hay hasta ahora 3 ediciones de esos recetarios, articulados de nuevo, ¿no? Como en esta complicidad, en esta colaboración entre diseñadoras, artistas, investigadoras, gente que trabaja en las cocinas y las personas que buscan a los desaparecidos. Entonces, aquí, por ejemplo, han participado colectivos como las Rastreadoras del Fuerte de Sinaloa, las Buscadoras de Guanajuato, el colectivo Donde Están de Acámbaro, bueno, en fin, muchísimos. Solo para decirles que Amnistía Internacional calcula más o menos la existencia de 200 colectivos que buscan personas desaparecidas en México. Y no todos los colectivos producen memoria porque pues diferentes posturas, maneras de trabajar, pero también por una cuestión de incluso recursos, ¿no? O sea, tomar en cuenta que el trabajo de los colectivos pues es un trabajo no remunerado, es un trabajo obviamente que no debería de existir y que se desarrolla a la par que pues estas personas, mujeres en su mayoría, pues realizan sus vidas cotidianas, ¿no? Y que además pues son mujeres en general racializadas y que vienen de contextos complicados. Entonces, bueno, el recetario para la memoria es, como pueden ver ahí algunas de las imágenes, pues una compilación donde las personas generan un espacio de cocina, de diálogo, se cocina algo que gusta a la persona que se está buscando y abre un tiempo distinto para tener un diálogo, ¿no? Estos diálogos pues se registran, se documentan en el formato editorial y también pues han tenido algunas otras maneras en las que digamos como que se recuerda, ¿no? Se produce de nuevo la memoria usando el recetario, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que vemos todo tipo de platillos, desde enchiladas hasta hamburguesas, ¿no? O sea, las cosas que a las personas pues nos gusta comer. Otro de los grupos, proyectos muy interesantes que recientemente pues también tuvo una exposición muy grande en Ciudad de México es el colectivo Huellas de la Memoria. Del lado izquierdo pueden ver algunas de las imágenes de la materialidad más visual que produce el colectivo. Recupera, solicita la donación de algunos de los zapatos de las personas que han sido desaparecidas. Sobre ellas se pone un mensaje de cariño, un mensaje de recuerdo, un mensaje de invitación a la búsqueda, ¿no? Al apoyo, al acompañamiento, y estos son después transferidos, ¿no? A diferentes tipos de hojas, o también incluso han sido pues mostrados los zapatos tal cual. Y del lado izquierdo puse también una imagen meramente ilustrativa para también enfatizar que estos proyectos tienen esta cualidad creativa, visual, pero también están acompañados de diferentes prácticas de investigación documental, lo que tiene que ver con hacer líneas del tiempo o a lo mejor esta visión más estricta quizás del archivo, ¿no? Donde se guardan, donde se recupera esa información, donde los datos son almacenados. Este es otro de los proyectos de bordado de una artista que, bueno, radica en Puebla, Rosa Borrás. Y bueno, este es un tipo también de proyecto de imaginación donde están vinculadas, ¿no? Las prácticas de memoria con también documentar la visualidad, los rostros incluso de las personas que hacen la búsqueda. Y bueno, creo que también es muy valioso mencionar los vínculos que existen entre todas estas diferentes emprendedoras, emprendedores de la memoria que he mencionado hace un momento, porque por supuesto que los colectivos son quizás esta fuerza política muy grande, ¿no? que trata de articularse, que trata de organizarse, pero bueno, pues estas complicidades, estos vínculos también suceden con periodistas, con defensores del territorio, y en ese campo pues quienes trabajan desde las prácticas artísticas, desde las prácticas creativas, pues
están involucrados, ¿no? Este es, por ejemplo, unos bordados también de Rosa Borrás en la protesta por la desaparición y homicidio de periodistas en México en el 2022. Y bueno, pues este proyecto, que también es parte de el que les que pueden ver aquí ahora, ¿no? Con los pendones que están en estos diferentes espacios, que es el proyecto de Caminar el Cuerpo Desaparecido, un proyecto que desarrolla Fabiola Rayas, en principio con el colectivo de Michoacán, Familiares Caminando por Justicia. La propuesta de este performance es justamente, son diferentes acciones, ¿no? Que también tienen que ver con hacer este diálogo con las personas, con los familiares involucrados y, bueno, pues generar estas rutas, estos caminos por los cuales la persona solía transitar, y forman parte también de cartografías que han servido incluso para trazar diferentes espacios para identificar, bueno, pues, ¿no? Como lugares en Michoacán donde las personas transitan y son desaparecidas. La performance del caminar, bueno, pues genera también esta otra manera, ¿no? De producir tiempo, diálogo y, bueno, el gesto de caminar en los zapatos de la persona que se está buscando. El proyecto, como les comentaba al principio, y con esto, bueno, pues también ir cerrando la presentación, el proyecto de Bordarles a Todes es un proyecto que Fabiola Rayas, digamos, extiende hacia otros colectivos y bueno, ella misma, siendo integrante de un colectivo, pues genera a través de diferentes encuentros esta combinación que a mí me parece también muy valiosa, donde el archivo es, sí, un archivo, digamos, en un sentido como más estricto, ¿no? Donde se reúnen listados de familiares desaparecidos alrededor del país. Ella pues va dialogando con diferentes colectivos, pero también produce estos pendones que ayudan a viajar el proyecto hacia diferentes lugares y a través del bordado también habilitar esos espacios de memoria. Es decir, que los bordados que ahora ven acá pues han sido en principio algunos empezados a bordar por las personas que buscan, pero también los bordados viajan a otros lugares y son continuados por otras personas. Ahora el archivo lleva más o menos 800 pendones realizados y por supuesto que al espacio en el que se convoca pues los pendones se llevan, se bordan, se habla, ¿no? Del tema y también pues tiene una intención de generar un archivo que bueno, yo creo que lo mencioné hace un rato, pues un archivo que me parece posthumano porque por supuesto que es un trabajo que ni una sola persona puede realizar, pero que además el tiempo que se requeriría para abordar lo que ahora se estima, ¿no? De más de 130,000 personas desaparecidas en México, pues lo vuelve una tarea, digamos que más bien para mí tiene un gesto poético súper interesante, muy poderoso y de esta también, ¿no? Como intención de volver a pensar y a producir diálogos que conviertan de una manera diferente, ¿no? Esta problemática que muchas veces es transmitida desde una perspectiva de la cifra, del número, ¿no? Bueno, Fabiola y yo hemos soñado, ¿no? Con poder montar un espacio, ¿no? Enorme donde los pendones que van creciendo pues también permitan generar una materialidad y una dimensión distinta, porque finalmente esto también es un espacio que habilita, ¿no? Pensamos que es un espacio que detona esa invitación a seguir produciendo estas otras memorias.
Y bueno, pues para concluir, volver a esta noción que yo les había comentado al inicio, ¿no? O sea, ¿cómo es posible pensar en producir o hablar o usar el concepto de memoria de algo que incluso pues está sucediendo todavía, ¿no? Y apelar a esta idea de Benjamin, ¿no? De cómo el tiempo pues en realidad navega, ¿no? En diferentes sentidos, va hacia diferentes direcciones, y la manera también en la que se puede pensar la memoria hoy es la manera en la que queremos, ¿no? Como reconstruir, contar y hacer un llamado, ¿no? a las personas. También este concepto de Cristina Rivera Garza, que me parece muy valioso, ¿no? De cómo podemos comunalizar la búsqueda, cómo podemos desapropiar la desaparición y generar como un espacio compartido. Y bueno, pues muchas gracias. Eso es todo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Queréis aprovechar? ¿Está encendido? Durante tu investigación, ¿has encontrado que las memorias y este arte creado por los colectivos y por los artistas, en forma de archivo, como decías, en contra pues, de la narrativa hegemónica, tienden hacia algún lado? Es decir, por ejemplo, ¿ves que hay algún tipo de patrón en la gente, en la forma que la gente expresa estos sentimientos y las desapariciones, etcétera? Sí, bueno, espero no. Bueno, claro, seguro voy a dar una respuesta súper cortada y cercenada, pero sí, lo que yo veo es que hay una manera de encarnar y de generar una escala distinta de los relatos. O sea, por supuesto que la intención en primer lugar, de las personas buscadoras tiene que ver con hacer visible a la persona específica, ¿no? Pero luego también cómo ese esfuerzo se hace extensivo y entonces se genera una práctica de colectividad, ¿no? Una práctica de acompañamiento donde la intención en general tiene que ver con un recuerdo, pues sí, de uno a uno, ¿no? Y eso creo que es una gran diferencia respecto a, ¿no? Las memorias hegemónicas, pero también una manera muy particular, ¿no? de encarnarlo. Y bueno, la verdad es que también hay un montón de cosas que se pueden aprender, ¿no? Escuchando a los familiares, que tienen que ver con cómo también hay un lenguaje común que no está siendo cuidado, no está siendo también respetado por parte de las autoridades en los procesos de búsqueda, y que tienen que ver con confundir, ¿no? Una persona desaparecida respecto de una persona, por ejemplo, que ha fallecido, ¿no? Y entonces esa denuncia es común, ¿no? Y esa demanda es constante. Y otra que creo que es fundamental es la revictimización, porque, bueno, por supuesto que ahora conté casos sobre todo que tienen que ver con personas desaparecidas, digamos, a causa de estas supuestas, ¿no? Como guerras criminales o batallas criminales, que a ver, que sí existen, pero no todas tienen esa relación, ¿no? Así directa. Pero otra que tiene mucho también que ver con las demandas de los grupos feministas, ¿no? Que es con no revictimizar a una persona porque estaba en un lugar que no debía, ¿no? O que una mujer estaba haciendo algo en un lugar incorrecto, ¿no? O que estaba vestida de una manera tal, ¿no? Entonces, claro que creo que una de las cosas que hay en común es también esta pugna por reencontrarnos con el lenguaje, poniéndonos en el lugar de las personas víctimas. Gracias. No sé si mi voz se va a oír.
pero yo nomás quería decirles que recientemente yo leí un libro que se llama Comparecencia Involuntaria, de una chica mexicana que se llama García Walsh, Alejandra, y ella relata cómo ella fue víctima de una violación multitudinaria adentro de su casa con su madre y con su hermana, y cómo ella tiene que comparecer voluntariamente como si fuera ella, ¿no? Como de, bueno, usted está aquí porque quiere. Entonces, el análisis que ella hace es digamos que su narrativa no tiene absolutamente nada con el lenguaje jurídico que le marcan. Entonces, si ella quiere expresar algo, entonces no puede poner eso. Entonces, el sujeto, entonces, creo que la narrativa de las mujeres y rescatar las historias desde la narrativa de las mujeres, que no tienen nada que ver con un lenguaje jurídico como los presidentes han dicho es que estaban en una fiesta y todos eran narcotraficantes como Felipe Calderón en su momento y otros presidentes que siempre tienden como a... creo que el narrar las historias a través de mujeres, entre mujeres y entre hombres, ¿por qué no? O si los hombres no están acostumbrados a plasmar sus historias que puedan, pero de una manera que no sea cortada de sentimientos, que su historia no sea menos importante, que las narraciones sean más generosas, en vez de ¿qué estaba haciendo su hijo a las 3 de la mañana en un barrio peligroso, ¿no? Y creo que ha mejorado eso muchísimo porque justo con la chica esta rusa, Alekevich, me parece que se llama, el premio Nobel, que ella le da la voz a las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, en la Revolución Rusa, y los testimonios se han dado como importantes, y espero que esas voces de todos estos desaparecidos, estas mujeres que están atrás, porque tienden a morir cada vez que narran de más, ¿no? Que no desaparezcas. Entonces, la verdad, yo te quiero dar las gracias por seguir este proyecto tan bonito, ¿no? Y que siempre sepamos como mujeres o como madres o como afines, tías, sobrinas, empatizar con otras mujeres, la manera de buscarnos entre las narraciones y no entre los aspectos jurídicos, crudos, datos, ¿no? Y gracias, de verdad. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. La última, es que te he entendido poco lo que has dicho, pero no importa. O sea, yo lo que veo que de alguna manera está junto las mujeres que han sido asesinadas por violencia machista que el resto de las personas que han sido asesinadas pues, por la situación de México, que ya sabemos cuál es. Entonces, por ejemplo, en estas bandas que ponéis ahí, ¿están mezcladas las dos partes de las desapariciones? Es que, por ejemplo, yo veo una diferencia entre que se hable de la memoria en Argentina debido a una dictadura o en otros lugares a la situación de México, que para mí habría que hacer dos tipos, habría de alguna manera que hacer una separación, porque tal y como yo te escucho, casi percibes, no es porque tú lo digas, pero yo casi percibo, que he ido bastantes veces a México, que no hay solución, sino que la memoria casi es permanente, casi se hace como un hábito permanente, tal y como está planteado ahí, las imágenes, todo, porque ¿cuál es la solución para que la memoria de las mujeres y la violencia machista se separe? Y lo otro, sabemos que es por otras circunstancias sociales y políticas del país. Por ejemplo, nosotros aquí, en Madrid, pues nosotras somos de una asociación que hemos estado haciendo años memoria con las mujeres, salíamos una vez al mes y hacíamos unos ataúdes de cartulina, poníamos el nombre, el apellido, el lugar, que había sido asesinada, si eran niños también. Lo hemos hecho como 4 o 5 años.
les poníamos en una cuerda con una pinza y nos estábamos ahí 1 hora en un lugar de nuestro distrito y luego pues leíamos todos los nombres. Luego ya lo dejamos de hacer, pero una vez al mes en Madrid, todos los 25, en una plaza que es la más conocida, que es Sol, pues hacemos eso también. Leemos los nombres, pero solo exclusivamente el tema de violencia machista. Nada más. Sí, bueno, hay diferentes colectivas, ¿no?, que trabajan con, como tú dices, ¿no?, o sea, como con diferentes intenciones de evidenciar distintos tipos de violencias. Particularmente que particularmente los proyectos que ahora les he contado tienen que ver con las personas víctimas de desapariciones forzadas. Y sin embargo, por supuesto que son, ¿no?, como distintos y hay una intención de irlos tipificando y definiendo, ¿no?, para distinguir y nombrar, ¿no?, cada una de esas violencias. Y sin embargo, entre los pendones que se pueden ver acá hay personas desaparecidas que seguramente fueron desaparecidas por diferentes tipos de prácticas de extractivismo y de explotación de los cuerpos, que por supuesto que cada uno obedece a una lógica específica y sin embargo también de alguna manera están interconectados. Voy a referirme particularmente al caso del colectivo de Michoacán, de Familiares Caminando por Justicia, porque he tenido la oportunidad de trabajar mucho más de cerca con este colectivo y bueno, con otros en Puebla. Pero, por ejemplo, ese colectivo nació porque en una zona de Michoacán donde se cultiva el aguacate de una manera profusa, pues ahora hay una ocupación del narcotráfico, que por supuesto que usan el campo para temas de sembrar marihuana, amapola, etcétera, pero también el aguacate es traficado, ¿no? Y entonces se lleva a Estados Unidos, donde se consume mucho, y las personas que desaparecen en esa zona tienen que ver, por ejemplo, con que se les desaparece para que las familias se vayan y dejen el campo, pero también ahí pues desaparecen personas porque mujeres porque son usadas para tráfico, ¿no?, sexual. Entonces, creo que digo un poco para abonar, porque en realidad no es que tenga yo como un argumento, ¿no?, como para distinguir totalmente. Creo que la problemática en la que se encuentra México aprende mucho de los fenómenos de violencia que sucedieron en Latinoamérica, en el mismo México, en los años 60, 70, pero que ahora también esas prácticas han tomado otras caras, ¿no? Han tenido como otras relaciones y que son una manera de desarrollo distinto, ¿no?, pero heredado también de esas diferentes prácticas de violencia y esas conexiones. Pienso mucho en lo que dice Sayak Valencia, ¿no?, respecto a cómo esa matriz, ¿no?, patriarcal, capitalista, pues ha tomado formas distintas y si bien están relacionados las desapariciones con violencias de Estado, ¿no?, también hay otras prácticas que están ahí atravesadas. No únicamente, ¿no?, como las desapariciones por una práctica en particular, sino que ahora vemos, ¿no?, como fenómenos que están muy atravesados. Y por supuesto que hay trabajos de otras colectivas, ¿no?, que trabajan con lo que tú comentas específicamente, ¿no?, como violencia feminicida en los hogares, en las relaciones, etcétera. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Gracias a todas, a todos.